puedan después revisar, si quieren revisar algo de nuevo o para algunas personas que se tienen que ir antes, etcétera. Bien, vamos, entonces comenzamos la grabación. Les doy la bienvenida a este taller de proceso de postulación a beca, el taller uno. Vamos a tener 3 talleres para Magíster Nacional. Así que un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Enrique Sologuren. Yo soy profesor en los cursos transversales de la escuela y he trabajado, ¿no es cierto?, vinculado a la facultad en todo el ámbito del desarrollo de competencias transversales. Yo soy doctor en lingüística, me he especializado en escritura profesional especializada. Y también fui becario ANIT, tanto para magíster como para doctorado. Eh, entonces también tengo experiencia, he estado también desde el lado eh, de becario, ¿no es cierto? Antes de ser académico también estudié eh, magíster nacional y doctorado nacional. ¿M? Así que también conozco desde el punto de vista del becario. Así que les doy la bienvenida. Y como les contaba, vamos a tener 3 talleres. El primer taller es para introducirnos y que ustedes ya comiencen a escribir el formulario. Recuerden que es un mes, ¿sí? Es solamente noviembre, estamos a 13 de noviembre. El proceso para postular a magíster es prácticamente noviembre, ¿m? Un mes. Se cierra el 5 de diciembre, el martes 5 de diciembre, antes de la 1. Se cierra de la 1 de la tarde, se cierran las postulaciones. Entonces, ya todos los que están acá debieran estar ya preparados, ¿sí? Estar lo más preparados posible, ya avanzado, tener sus currículum completos, y todos esos elementos. Una pequeña introducción. Bueno, estos son los temas que vamos a trabajar. La importancia de en qué consiste el concurso, qué debiéramos considerar en el concurso, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, el formulario, sobre todo para que comiencen a revisar y corregir sus formularios de postulación. Bueno, las bases concursales, que son muy importantes, la trayectoria académica y las cualidades antecedentes laborales, todos los elementos que se valoran en los postulantes, la carta de recomendación y algunas recomendaciones generales para la escritura del formulario, ¿sí? Y también está la tarea, que la idea es que en la tarea ustedes puedan eh, ya para el siguiente taller tener avanzado por lo menos el formulario, un borrador del formulario de la postulación. ¿M? Esa es la idea. Bien, vamos a ir viendo consulta. Voy a ir respondiendo consulta a medida que vamos avanzando también en la exposición. Ustedes vayan dejando sus consultas y lo que pueda ayudarles los voy a orientar y vamos a ir revisando las bases, ¿ya? Tengan en cuenta, y vuelvo a repetir, que estos talleres son apoyo, ¿no es cierto? Son una guía. Nosotros no somos la voz oficial de ANIT, ¿ya? Y las becas las otorga ANIT, entonces tienen que seguir las reglas y las bases de ellos. Yo solamente les doy comentarios, sugerencias, orientaciones, pero no soy una voz oficial. ¿M? No, no soy una voz oficial de la agencia, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Bien, esta es la etapa para que ustedes tengan algún, digamos, idea de qué se trata, ¿ya? Son 5 etapas, se abre el concurso. Ustedes están en esta etapa ahora de recopilar antecedentes y de postular. Esto es sumamente importante, rojo, que es la etapa y revisiones a cargo de los postulantes y donde los programas, la escuela, la facultad colaboran. ¿M? Colaboran, ¿no es cierto? La idea facilitando los papeles, viendo algunos, entregando este taller, etcétera, estos talleres.
pero ustedes también tienen una responsabilidad importante en llenar su currículum, seguir todo lo que piden las bases, analizar su trayectoria académica, sus antecedentes laborales, proponer un objetivo de estudio, una propuesta para el país, ¿m? De interés para el país, postular revisando que toda la información esté correcta y esté bien ingresada y siempre chequeando la información. ¿M? Después viene la admisibilidad y luego viene la evaluación que vamos a hablar hoy día, ¿sí? Y también ya luego vienen los resultados. Esto es súper importante que chequeen todo porque la admisibilidad, muchas postulaciones se caen porque no logran pasar la admisibilidad, es decir, algún papel faltó, algo no se hizo en la postulación, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? La idea es superar la admisibilidad, ¿m? ¿No es cierto? Es un porcentaje importante de las postulaciones que se reciben que no pasan la admisibilidad, ¿m? Y entonces ahí no hay nada más que hacer, ¿m? Entonces tenemos que tener todo para que nuestro proyecto sea admisible, ¿m? La apertura del concurso, ustedes saben, habíamos hablado, se abre el 26, se abrió el 26. Ustedes esta semana, del 26 hasta ahora, han estado recopilando su antecedente, entrando a la plataforma, llenando el currículum, ¿no es cierto? Tienen que ir avanzando con eso, no dejen nada para última hora. ¿M? La idea es siempre, ojalá 2 días antes, 3 días antes, haber enviado la postulación. ¿M? Recuerden que el mismo día todos van a querer entrar y el sistema puede colapsar. ¿M? Y siempre la responsabilidad va a estar dada por que el postulante es el que tiene la responsabilidad de postular correctamente en tiempo y en forma. ¿M? Las bases del concurso son de lectura de obligado cumplimiento, ¿sí? Todo el que quiere postular a la beca tiene que leer las bases, ¿ya? Eso es fundamental. ¿M? En años anteriores se ha solicitado como requisito, ya es un requisito ineludible leer las bases, ya porque ahí está todo, está arreglado todo lo que se pide. ¿M? En la recopilación de antecedentes, ya hay que tener en cuenta que hay algunas cosas que van a pedir que están planteadas en las bases, ya que son los antecedentes académicos y tienen que tener los certificados, ¿no es cierto?, correctamente emitidos por una autoridad competente. ¿M? Eh, todos esos elementos tienen que pensar en qué actividades, revisar su currículum y pensar en qué actividades de docencia e investigación han realizado, ¿no es cierto?, de trayectoria laboral relevante han realizado que amerita efectivamente que ustedes desarrollen la investigación. ¿M? Desarrollen su, digamos, su magíster, ¿m? Que es, que puede ser más orientado hacia lo académico, más orientado hacia la investigación, o también puede ser un magíster más orientado a los aspectos profesionales. ¿M? Pero evidentemente todos tienen una cuota de investigación. ¿M? Eh, entonces, por eso hay que pensar cuál es el objetivo de estudio, cómo voy a retribuir al país, etcétera. ¿M? Los antecedentes académicos, grado académico previo, las notas, ¿sí? Las notas y la nota final obtenida, el certificado de ranking, ¿m? La carta de admisión al programa, que están aceptados en el programa de magíster o que están formalmente postulando en proceso de postulación. O también puede ser el caso que sean alumnos regulares, ¿ya? Y postulan para el siguiente año de magíster, etcétera, ¿ya? Entonces, todos estos elementos son aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿M? Si se fijan, el posgrado, su respectivo programa de posgrado, el que les tiene que dar la carta de aceptación o que acredite postulación, la universidad en Secretaría de Estudios o en la Universidad de Origen o en Secretaría de Estudios de la FSFM. Para estudiantes de la facultad, ustedes obtienen el grado académico previo, las notas y el ranking. ¿M?
Si la universidad de origen no emiten ranking, para eso está el formulario número 1 y número 2, ¿sí? Respectivamente, que son los formularios para eh, que el programa emita la carta, si es que no tienen otro formato de carta, o para que emita el certificado de ranking la universidad de origen. ¿M? ¿Sí? Se llena el formulario. En el caso que no, la universidad de origen, por ejemplo, una universidad extranjera, no tenga certificado de ranking. ¿M? Si son exalumnos de la facultad emite eh, certificado de ranking. ¿M? Entonces esos son elementos que tienen que tener ustedes. ¿M? En la postulación tienen que eh, no perder de vista que la revisión personal de la información proporcionada y siempre ir haciendo un doble chequeo de la información e ir viendo que cuenten con todo, que estén correctamente cargados los documentos PDF, etcétera. ¿M? O sea, hay que generar un proceso de trabajo. ¿M? Daniel, puedes ir haciendo preguntas, yo las voy respondiendo a medida que voy hablando. ¿M? Vale, muchas gracias. Sí, Bueno, buenas tardes a todos y todas. buenas tardes. Eh, Quería hacer una consulta particular. Lo que pasa es que yo estoy en un programa de vinculación al posgrado, o sea, estoy en el último semestre del pregrado, pero a su Ya, vez estoy terminando el primer año del magíster. ya. Sin embargo, mi duda es respecto al ranking Mm, de egreso de pregrado, que es lo que señalan las bases mm. de la postulación. Porque en este caso yo no podría solicitar el ranking de egreso de pregrado sin haber egresado todavía la carrera, solo tengo el grado de licenciatura. Entonces no sé bien de qué manera se puede solicitar el ranking en Te da, ese y caso. UCampus, gracias Daniel por tu pregunta, y UCampus no te da la opción de sacar un certificado de ranking de licenciatura. ¿Probaste en el Eh, sistema? la verdad es que he preguntado y me ¿Mm? han dicho que unas personas que Sí, sí y otras que no. sí está. Alan ahí dice que en UCampus sí está el ranking de licenciatura, sí se puede. Sí, yo tenía entendido que tú puedes sacar. Ah, ya, Ah, perfecto. pero Sí, UCampus ya, si UCampus no permite la emisión del documento, pero prueba, po, intenta en sí, lo que UCampus. pasa es ¿Mm? que, ¿Probaste en bueno, UCampus? ok, sí, yo estoy en la Universidad Austral por si acaso. Ah, ya, ya, Entonces, ya, 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 ya. O sea, claro, ahí tienes que preguntar en tu universidad. Puede que tu universidad ya, no te permita. ¿Ya? ya, perfecto. ¿Probaste en cómo en el sistema en tu universidad hay una Sí, plataforma? no me deja emitir un ranking de egreso de la licenciatura en el sistema. Ya, Imagino que entonces tiene que ser en personal. tienes que ir en persona a la Secretaría de Estudio para que te orienten o a la coordinación académica donde tú estás estudiando para que te orienten cómo poder sacar ese certificado. Si ellos no lo pueden emitir, hay un formulario, ¿ya? Que ese formulario ellos lo pueden llenar, un formulario de formato ANIT, en formato ANIT, ¿m? Que ese Ya, ellos lo pueden perfecto. llenar, ¿no es cierto? Un Word que se descarga y ellos te lo pueden llenar, firmar y Ah, dame. timbrar. ¿M? Sí, Muchas gracias a todos también exacto. por complementar. Sí, perfecto. Segundo. César, Bueno, adelante. Sí, Sí. Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mira, sabes, yo tengo una duda particular, y llamó harto la atención ahí la pregunta del compañero, que respecto a la emisión del ranking para la ingeniería, porque yo me titulé a finales de enero, ¿M? pero me meto a UCampus para obtener el ranking de la ingeniería civil como tal, pero no lo puedo obtener hasta final de año. Sí puedo obtener el certificado de la licenciatura, pero tengo entendido que de acuerdo a las bases se considera el grado mayor, o sea, con el que uno egresa con mejor nota. Entonces, para tal efecto debería adjuntar el ranking de, de la ingeniería civil como tal, no la licenciatura. Claro.
Claro, o sea, tú dices de título profesional, ¿no? Porque tú tienes título profesional, Claro, tal cual. tal cual. Entonces tienes que Entonces, solicitar el ranking correspondiente al título profesional. ¿Ya? claro. Y tú eres de la Entonces, facultad, tú eres de la facultad, sí, ya. sí, ¿Y estoy probaste en certificados complementarios, como ahí, tal Carla? cual. Sí, pero me aparece este comentario que tengo que esperar a que finalice el año para que me emitan el documento. Ya, entonces lo que tienes que hacer es ir a Secretaría de Estudio en el primer piso del edificio Justicia Espada, ex Torre Ujú. Central en la facultad, y en el primer piso ahí solucionan todos esos problemas, ¿ya? Entonces la recomendación de Secretaría de Estudio es que vayan, y ellos son súper rápidos, pero vayan a pedir eso, ¿no? ¿Sí? Ya, perfecto. Vayan personalmente. Cuando tengan esos problemas, vayan personalmente a Secretaría de Estudios. ¿M? Sí. Ya, perfecto. Porque claro, no puedes esperar hasta fin de año o hasta que se cierre el semestre. No, pues y el Porque, proceso cierra el 5 de diciembre. no, pues claro, Entonces, por eso. Entonces me estoy tienes que ir. comiendo el tiempo que no tengo. Exacto. Sí. Y Ya, ahí te lo es. solucionan. ¿M? Sí. Ya, pues. Gracias, Eh, Enrique. no de nada. Aquí Lisette pregunta, tú puedes postular con lo que piden es, fíjate lo que piden en las bases. Eh, si tú tienes un magíster previo, tú puedes presentar las notas del magíster previo, puedes presentar el ranking del magíster previo, ¿ya? Pero tiene que estar finalizado, ¿cierto? Finalizado. Ahora, las bases lo que piden es, eh, vamos a ir a las bases para que ustedes vean qué es lo que pide. ¿M? Pide la nota de licenciatura o la nota del título profesional. ¿M? Alguien más tenía, Marcelo, puedes ir haciendo la pregunta mientras vamos a las bases. Buenas tardes. Hola, Mi duda va, sí, estoy alumno de magíster, estoy ya ¿ya? en el segundo año y puedo postular, reuniendo todos los requisitos, ¿cierto? Si puedes postular, sí, Ajá, claro, ok, cumpliendo con todos los requisitos. Claro, tú vas a postular ahora para el siguiente año porque si tú ya hiciste un año de magíster, puedes postular para que te cubra el siguiente año, ¿no es cierto? De magíster. ¿M? Entonces puedes ok, postular eso, ahora porque los resultados se entregan en febrero. ¿M? ok, y sabes, entiendo que la beca entrega un beneficio en dinero y Sí. yo ya he hecho gran parte del pago del magíster, esto, ¿qué pasaría, sabes? Claro, no, porque ahí eso no te puedo ayudar porque, claro, eso tienes que preguntarlo en finanzas, pero en la parte de finanzas, pero efectivamente lo que hace la beca es que la beca le va a pasar la plata a la universidad, lo que corresponda, por ejemplo, al segundo año, ¿ya? Entonces, lo que generalmente hacen las universidades es devolver la plata, lo que tú pagaste, digamos, por ejemplo, tú pagaste el magíster y luego llegó la beca, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que se hace es reembolsarle ese dinero que pagó al postulante, ¿ya? O el diferencial, porque recuerda que a veces los programas son más caros. ANIT va a pagar el arancel de referencia, tienen unos montos de referenciales, ¿ya? Para magíster, no sé, 800.000 pesos eh, al año, por decir algo, ¿no es cierto? Por dar 8 millones al año, ¿ya? Pero eso es una referencia, ¿m? Es una referencia y puede que tu magíster, no sé, no valga 8 millones, estoy inventando, vale 15, ¿no es cierto? Te va a pagar el diferencial. ¿M? De acuerdo, muchas gracias. Entonces, pero eso tienes que preguntarlo en la sección, en la misma universidad, preguntar en finanzas, en recursos financieros, en cobranza, en toda la parte donde mismo pagaste, cómo se hace o con quién tienes que hablar para ver eso. ¿M? Puedes pedir orientación en el mismo programa donde estás, donde se habla la parte financiera. ¿M?
En el caso que tú ganaras la beca, cómo se hace esa devolución, si hay devolución, ¿ah? Que debiera haber, pero se fijan acá, es copia del grado de académico, licenciado, título profesional o equivalente, equivalentes para extranjeros, ¿no es cierto? En el caso de estudios de pregrado realizado según corresponda. Quienes se encuentren exclusivamente o titulación, ya deberán expedir tal grado. Lo que tienen que presentar es el certificado de ranking de egreso de pregrado, ¿m? De pregrado, donde exprese explícitamente la posición de egreso, ¿m? Y todos también los postulantes deberán acreditar el promedio de nota final, ya sea de licenciatura o de título profesional o de equivalente, es uno, ¿ya? O es la nota y el promedio final de licenciatura o presentas del título o del diploma extranjero que tú tengas, ¿m? Que sería el equivalente, ¿ya? Obviamente que si ustedes tienen otros antecedentes, los pueden poner en la sección de adjuntar otros antecedentes, por ejemplo, que ya estudiaron otro magíster, ¿ya? O que tienen un diplomado o etcétera. Hay una sección que te permite colocar elementos adjuntos extras, ¿m? Más allá de lo obligatorio, para que el evaluador y la comisión que va a evaluar sus postulaciones lo tenga en cuenta. ¿M? Ya, después dice, sí, basta incorporarlo en el currículum, ¿ya? En el currículum tú puedes colocar eso, tienes que obviamente, Carla, colocar toda la información verídica y en si tienes muchos certificados de ayudante, de auxiliar, no es necesario. Dependiendo de lo que tengas, tú lo puedes colocar en un archivo, en toda la información extra se puede poner en un archivo todo junto, ¿ya? Por ejemplo, si tienes un diplomado, tienes certificado de alguna presentación en congreso, certificado de ayudante, todo eso lo puedes poner en la sección extra, ¿ya? Pero en general no se pide acreditar todo el currículum, ¿no es cierto? Ustedes en cualquier momento, cuando postulan, después les pueden pedir acreditar el currículum, ¿ya? En cualquier momento les podrían pedir, oye, tú pusiste acá, ¿no es cierto?, que trabajaste en la NASA, ¿ya? ¿Dónde está el certificado de que trabajaste en la NASA? ¿M? Pero no es obligatorio acreditar todo el currículum, ¿ya? Ahora, lo que tú consideres que es relevante y el sistema te deja adjuntarlo, lo puedes adjuntar y que lo tengas disponible a mano. ¿M? Con respecto Deli, con respecto a la documentación, se presenta la misma documentación que te pidan las bases, ¿m? ¿Sí? Porque para postular, eh, la única diferencia es que tú ya hiciste el primer año o ya empezaste el primer año del magíster, ¿ya? Pero para postular, tienes que postular con todo lo que piden, con todos los documentos obligatorios, el formulario, el currículum, que están disponibles en el sistema, copia de cédula de identidad chilena o pasaporte, ¿m? Certificado de grado académico, ya sea de licenciado o título, el certificado de ranking, ¿ya? Aquí está el formulario número 1 en formato ANIT en el caso de que tu universidad de origen no expida eh, el, el certificado de egreso, se le pide este certificado, ¿ya? Todo esto es obligatorio. La nota final, todas las notas con la nota final. ¿M? Eso es lo obligatorio. Y otra cosa que es obligatorio es la carta de la universidad que imparte el programa, de que que imparte el magíster acreditado, ya que diga que tú ya eres, aquí te sirve el certificado de alumno regular, ¿m? Que se emite desde UCampus mismo. Tú lo sacas de UCampus certificado de alumno regular, ¿ya? Si la institución en el que estás no expide
certificado de alumno regular, tienes que llenar y pedir que te firmen el formulario número 2. ¿Sí? Sí, se van a enviar toda la información, se les va a enviar una carpeta. Se envía una carpeta además con toda la información relevante. ¿Sí? Recuerden que lo otro obligatorio son las cartas de recomendación y esas también se llenan en el sistema. Por lo tanto, las cartas de recomendación tienen que pedirlas, ya deberían ustedes haberlas pedido, ¿no es cierto? A personas con las que que en el ámbito académico, laboral, profesional, ustedes conozcan y ellos, por supuesto, hayan trabajado con ellos para que puedan dar referencias del trabajo de ustedes, de sus fortalezas, de sus debilidades, ¿ya? De su competencia para poder seguir estudios de posgrado, ¿no? Y en el caso de extranjeros, también aquí fíjense que pide certificado de vigencia de permanencia definitiva en Chile vigente, en el caso de postulante extranjero. Este documento otorgado por la Jefatura de Extranjería y Policía Internacional y debe mencionar expresamente que la permanencia definitiva se encuentra vigente. Tiene que ser después de julio de 2023. Y este certificado que se llena, se firma en el sistema. Se genera al momento de enviar la postulación. Estos son opcionales. Copias de diplomado, con certificados de concentración de notas, son 2 cartas. Concentración de notas en otro estudio que hayan realizado, otro magíster, ¿sí? Pero estos ya son opcionales. Calificaciones obtenidas hasta la fecha en el magíster, ¿ya? Si tienen algún certificado de CONADI o de discapacidad o de que residen en Chile, en residencia en Chile distinta a la metropolitana, ¿ya? Ya acá obviamente es para magíster que se vayan a dictar fuera de la región metropolitana, ¿ya? Todos esos son los certificados ya, pero son opcionales. Y luego fíjense que es lo que hablábamos del examen de admisibilidad, que tiene que estar toda la información y después viene el proceso de información. Ya, creo que he respondido todas las dudas hasta el momento. Primero ya está terminado. También necesitamos, ya, todo eso sí están, ya, bien. Todas las dudas hasta el momento respondidas. Tenemos 2 participantes. A ver, Pamela, adelante. Hola, mi Hola, duda es tengo dos dudas. dale. Respecto al certificado de egreso que Mm, se menciona al principio, mm. no alcancé no me acuerdo bien si No, decía certificado de notas de egreso o certificado el de egreso. certificado, tienes que tener el certificado de notas completo, ¿sí? Eso Con tu puede nota ser, final. Tiene que tener la nota final, eso es súper importante. pero Puede ya, ser de pero si yo licenciatura, voy ya, ahí va a ya, depender, ¿m? eso será mi duda. Ahí va a depender, Ya. Y mi otra duda, gracias. ¿sí? Primero, tengo otra duda respecto a si puedo presentar, por ejemplo, ya, yo todavía no estoy en el programa de magíster Mm, inscrita, ¿ya? pero ya he cursado la mayoría de los cursos. Yo puedo presentar un certificado de notas como de, de esos cursos. Claro, de magíster, ¿no es cierto? Que ya ha realizado, a eso te refieres, ¿no? Claro, Sí, eso tú lo puedes presentar como claro, opcional, en antecedentes opcionales, ¿ya? Por ejemplo, las notas ya, obtenidas hasta el momento, todo eso opcional, ¿ya? Lo que tú tienes que tener, aquí dice, ¿no es cierto?, en las bases, por ejemplo, certificado de concentración de notas de otros programas de posgrado realizados o calificaciones obtenidas hasta la fecha,
¿ya? Los postulantes que ya se encuentran cursando los estudios de magíster en Chile podrán adjuntar las calificaciones obtenidas hasta la fecha de la postulación. Estos antecedentes serán considerados en la etapa de evaluación. Eso tú lo puedes colocar en opcionales. Sí, ¿te fijas? Sí, Pamela, le aclaré tu duda, ¿no? Cristóbal, Hola, ¿se hola. escucha? Sí, Creo que va de la mano con la pregunta que hizo Pamela, pero no me quedó muy clara a mí. Por ejemplo, en el certificado de grado que yo tengo de la licenciatura, me aparece el promedio final con el que saqué la licenciatura. No sí. sé si debo presentar otro certificado de notas aparte de, aunque me aparezca la nota final de la licenciatura, o si No, basta con que en el certificado de grado me aparezca. te piden la nota final. Eso es lo que te piden de licenciatura, de título profesional o equivalente. ¿Ya? Ok, gracias. Claro. Entonces, el certificado tiene que indicar la nota final. Eso es lo que te piden. Puede ser o de licenciatura o de título profesional o equivalente se llama a los extranjeros, que tienen otros nombres, tienen diploma u otros nombres, los grados académicos, ¿ya? Ya, super Cristóbal, Gracias, Enrique. mailing, Sí, hola Enrique. hola, Mi consulta era por el documento que hay que adjuntar a la postulación con el ranking. Eh, la universidad donde estudié el pregrado no cuenta con ese certificado. ujú. Me dijeron que están haciendo como una actualización del tema, pero todavía no lo tienen y tampoco tienen una fecha. Y quería consultar si había otra alternativa. Sí, pues tienes que llenar el formulario número, es las instituciones que no pueden dar el certificado de ranking, ¿ya? Tienen que llenar el formulario, acá está, el formulario número 1, ¿ya? En formato ANIT. O sea, ANIT da el formato, tú tienes que enviarle el formato a la universidad o llevárselo a tu Ujú. universidad de origen y decirles que te tienen que llenar este formulario en formato ANIT, ¿ya? Y eso te lo tienen Dale, que firmar y timbrar, ¿m? ¿Ya? Dale, Oka. Eso Oka. es, Gracias. ¿sí? Si Ujú. la institución no lo emite, ya, por eso es, o tienes que, pero esto es obligatorio, sí o sí, tienes que tener certificado de egreso de pregrado, ¿ya? Emitido por la institución de educación superior de origen de pregrado, o bien, en el caso que te digan, no te podemos dar certificado de egreso de ranking, entonces tienen que llenar el formulario número 1 en formato ANIT, que está disponible acá en el sistema de postulación. También está disponible en la página web, tienes que buscar formulario número 1 y dicha certificación deberá estar emitida en ambos casos por la autoridad competente de la institución de educación superior de origen de pregrado, ¿ya? Entonces ahí te lo tiene que firmar, tiene que estar firmado, timbrado por una autoridad competente, secretario de estudio, coordinador de carrera, jefe de estudio, ¿no es cierto? Como se llame, coordinador, como se llame en la institución de origen, ¿ya? Ok, clarísimo. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Entonces eso es importante. ¿M? Bueno, este paso es en el que estamos, que es en el de la postulación. Si ustedes se fijan, estamos en este paso de la postulación. Em, tenemos, perdón, tenemos entonces en cuenta que vamos a pasar el examen de admisibilidad, ¿sí? Y eso es importante para luego, para realmente pasar a la evaluación, ¿ya? Entonces, estar siempre atento a las fechas límites, a conseguirse todos los documentos con tiempo, ¿m? ¿Sí?
Y entonces tener en cuenta esos aspectos para que luego puedan pasar a la revisión, vayan a los comités de áreas respectivos, vayan al evaluador humano, ¿m? Que hay dos evaluadores humanos que van a revisar sus postulaciones, ¿sí? Que son académicos del área de estudio de ustedes, ¿no es cierto?, a la que están postulando. ¿M? Para luego, ¿no es cierto?, pasar por el comité, quien va a ir ordenando en los puntajes respectivos, ¿sí? Y luego ya vienen los resultados, quienes fueron seleccionados, quienes no fueron seleccionados, quienes quedaron fuera de base, no cumplieron con algo de las bases, les faltó algún papel, algún proceso no realizaron, no llegaron las cartas de recomendación. ¿M? Yo que recuerden que las cartas se hacen por el sistema. ¿M? ¿Sí? Entonces, como se hacen por el sistema, ustedes tienen que ingresar nombre, correo de la persona en el sistema y a la persona recomendadora le va a llegar una notificación y le va a llegar un link para hacer la carta y enviarla. ¿M? Y el plazo que tiene además, ¿ya? Y tiene que ser antes de que se cierre el concurso. ¿Sí? Ustedes tienen que monitorear eso, que su recomendador haya enviado la carta, haya subido la carta, ¿ya? Porque si no, no sirve, ¿no es cierto? Es que la mande el 5 de diciembre después de la una, no sirve. Tiene que estar todo eso cerrado antes, ¿ya? Porque la postulación cierra el 5 de diciembre, a la una de la tarde, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, todos esos aspectos es importante que ustedes tengan en cuenta, ¿no es cierto?, la carta de recomendación. Tienen que pedirlo, Javiera, al mismo magíster, ¿ya? Tú estás postulando a un magíster, por ejemplo, o estás aceptada, el, ¿cómo se llama? El mismo programa te tiene que hacer una carta indicando formal, firmado por el director del magíster, por la directora del magíster o por el coordinador del magíster que tú estás aceptada. ¿M? Sí, el certificado de notas también te lo pide, ¿ya? Fíjense, miren, vamos de nuevo a las bases, pero tengan en cuenta que aquí tenemos el objetivo, ¿m? Del programa. La beca de magíster tiene como objetivo apoyar financieramente la obtención del grado académico de magíster en programas acreditados, e impartidos por universidades chilenas por un plazo máximo de 2 años, contado de la fecha de inicio del programa de estudio. ¿M? Se excluyen programas en las áreas de negocio, finanzas y marketing, ¿ya? Entonces, esas áreas, si ustedes están en un magíster en estas áreas, no tienen posibilidad de optar a beca ANIT, por ejemplo, los MBA, ¿ya? Los MBA ANIT no los paga. ¿M? En este concurso podrán postular chilenos y extranjeros con permanencia en Chile vigente. ¿M? Ya, espérenme, chequemos. Sí, ven, ahí está. Se excluyen programas en las áreas de negocio, finanzas y marketing, por si acaso. ¿M? Ahí está todas las bases de postulación al concurso. ¿Sí? Nota final, ¿ya? Dos cartas de recomendación confidenciales. ¿Sí? Claro, y obviamente que en la nota del certificado, la nota del certificado final, con la nota final debieran estar la concentración de notas, en general es así, ¿ya? Todos los postulantes promedio de la nota final. ¿M? Puede ser, lo importante es que sea una autoridad competente, ¿ya?
Si el director de la escuela de graduados te da la carta y te puede dar la carta y te la da y está firmada debidamente, no hay problema. Lo importante es que sea una autoridad competente de la Universidad Daniel. ¿Mm? Muchas gracias. De nada, ¿ya? Ah, y en este concurso podrán postular chilenos y extranjeros con permanencia definitiva en Chile vigente. ¿Ya? Maylin, Sí, las cartas de recomendación sí, tiene que enviarlas a alguna persona con la que trabajamos o es sí. libre. Muy buena pregunta esa, Maylin. Sí, las cartas de recomendación tiene que ser una persona que te conozca, ¿ya? Y que sea afín al área en la que tú estás postulando, o sea, más o menos, ¿ya? Puede ser un jefe, por supuesto, una jefa, ¿ya? Puede ser un profesor, una profesora, ¿no es cierto? O alguien con el que ya estás trabajando en alguna investigación o en algún proyecto. Lo importante es que te conozca, ¿ya? Y obviamente que sea más o menos pertinente al área, ¿no? Dependiendo de también el ámbito laboral donde estás trabajando, donde te estás desempeñando, ¿sí? Importante que no se evalúa al recomendador, se evalúa a ustedes, al recomendado, ¿no es cierto? Al postulante. Por lo tanto, por ejemplo, si yo le pido la carta a un premio nacional, ¿ya? A Premio Nacional de Ciencia, yo lo conozco, trabajo con él, por ejemplo. Eso no me asegura, ¿no es cierto?, que voy a obtener la beca, porque no se está evaluando al recomendador, se evalúa al postulante, ¿ya? Obviamente el recomendador tiene que hacer una buena carta, ¿ya? Indicando las fortalezas, por qué tú podrías hacer un magíster con éxito, etcétera, cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, que le permita al evaluador humano, recuerden que hay un evaluador, van a haber evaluadores humanos que son del área, que van a ir indicando la pertinencia de la postulación, ¿ya? Y por eso es importante el formulario de postulación, lo que vamos a colocar ahí, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, con las personas que les van a pedir las cartas de recomendación, tienen que hablar antes, tienen que avisarles que les van a mandar, que les va a llegar una notificación, tienen que preguntarles si ellos van a poder hacer eso, ¿sí? Sí, claro. Entonces ahí Tiare le está diciendo, ¿no es cierto? Anita envía un correo directo a sus recomendadores y ellos la suben, ¿ya? Y ustedes revisan en la plataforma, pueden ver el estado de la carta. Si la carta ya fue enviada, si todavía no ha sido enviada, entonces ahí ustedes pueden, si todavía no ha sido enviada, pueden recordarle a sus recomendadores, ojo que hay que enviar la carta porque el 5 se termina. Entonces, la idea es que ustedes cierren la postulación y tengan todo. ¿Ya? Sí, porque ustedes podrían cerrar la postulación y todavía estar pendientes las cartas, pero las cartas tienen que enviarse antes del 5 de diciembre, ¿sí? Porque si no, si se envían después del cierre, no van a tener validez, ¿m? Van a quedar fuera de base, no van a pasar la admisibilidad en el fondo. ¿M? Dos, pide dos, ¿sí? Entonces, ojo que las consultas, la vía oficial para presentar consultas es la siguiente, ¿sí? Entonces, si usted hay cosas o aspectos que tienen dudas, ya una duda muy importante, tienen que hacer las consultas y el 28 de noviembre se cierra la posibilidad de hacer consultas, ¿ya? Porque recuerden que ANIT tiene eh, está obligado por ley a responder sus consultas en un plazo establecido. ¿M? Por lo tanto, se cierra antes, el 28, se cierra la posibilidad de hacer consultas justamente porque tienen que tener un espacio para terminar de hacer, de responder todas las consultas antes de que se cierre la postulación. ¿Ya? Em, Anit.cl, exacto, Magíster Nacional. Espérenme, había otra pregunta antes. La ayudantía y auxiliares se consideran como trayectoria académica, docente,
experiencia docente, así, aunque también puede ser laboral, pero ustedes tienen que evaluar dónde lo van a colocar, ya dependiendo de, por ejemplo, si no tienen tanto aspecto académico, tienen más aspectos laborales, las ayudantías las pueden colocar en académico, ¿ya? Las memorias también son académicos, ¿sí? Se colocan en publicaciones. Publicaciones te da una opción de memoria o de tesina a nivel o tesis a nivel pregrado, tesis a nivel posgrado, tesis. ¿No? Ustedes ahí vean en la postulación. ¿No? Sí, exacto. Exacto, Alan. Si tú tienes el certificado de alumno regular, que ya estás en el programa de magíster, evidentemente con eso, fíjate que esté actualizado, que sea un certificado actual. Con eso ya reemplaza la carta de aceptación, ¿ya? Porque si ya está en el programa, tienes que presentar certificado de alumno regular, ¿m? ¿Ya? Ahí les colocaron, vamos a seguir, pero ahí les colocaron el link, ¿no? El link, porque ahí ustedes ya tienen que entrar al sistema, ¿sí? Eso tienen que hacerlo ahora ya y empezar inmediatamente aquí está la página web, se fijan, y aquí están los concursos abiertos. ¿M? Ahí está Magíster, beca Magíster Nacional, ¿ya? Inicio 26 de octubre, cierre 5 de diciembre. ¿M? Bitácora, acá está la bitácora, ¿ven? A las 13 horas se cierra. Y ahí están las bases, ¿sí? Ahí tiene el link y hay un taller el martes 14 de noviembre, mañana. Mañana hay un taller de ANIT, ya que es bueno que vayan si es que pueden ir. ¿M? A ver, vamos. Hay más dudas, parece. Aquí, entonces, continúo. Los criterios de evaluación, sumamente importante. Ah, ya no te deja inscribir en el taller. Qué pena. Ya, ya. Buena pregunta, Lisette. Las bases también son súper claras en eso. ¿M? Se acepta el inglés para las cartas de recomendación, ¿ya? Pero se sugiere que en la medida de lo posible las cartas estén en español para evitar cualquier problema de interpretación, ¿ya? Pero no es, digamos, pero se admiten, ¿ya? También las cartas, ahora, claro, si la persona solamente eh, sabe inglés, ¿no es cierto? No sabe español y es una persona que tú consideras que te tiene que recomendar porque tú trabajaste en eso, eh, evidentemente, eh, bueno, la presenta en inglés, pero sí las bases hacen ese disclaimer, ¿no es cierto? Esa reserva de que, ojo, que puede haber algún problema de interpretación, ¿ya? Y entonces, en la medida de lo posible, siempre, ojalá en español, ¿ya? Para el grado académico, depende, ¿ya? Porque tu licenciatura, por ejemplo, si tú estudiaste ingeniería, las ingenierías están asociadas también a un título, ¿sí? Entonces, no son licenciaturas no conducentes a título. ¿M? ¿Sí? Porque, por ejemplo, si estudiaste ingeniería eléctrica, eres licenciado en ciencias de la ingeniería, después viene el título, que tal vez todavía no lo has sacado, ¿ya? Pero es una licenciatura que sí conduce a título. ¿M? ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay licenciatura en historia, licenciatura en filosofía, que no son licenciaturas que no conducen a ningún título. ¿M? ¿Ya? Evaluación. Profesional con licenciatura, en el caso que estés titulado, ¿sí? Si no estás titulado, licenciatura no conducente a título, ¿ya?
¿sí? Eso va a depender de cuál es tu situación actual, ¿ya? Si tienes el título de ingeniero civil mecánico o ingeniera civil informática en ciencias de la computación, ya perfecto, eres profesional con licenciatura, ¿ya? Si no tienes el título y tienes una licenciatura en ciencias de la ingeniería, claro, ahí tienes que elegir la opción que te dé, que sería licenciatura no conducente a título. Criterios de evaluación, ¿ya? Importante, criterios de evaluación. Hay un anexo en las bases que está referido a los criterios de evaluación, ¿ya? Esto es lo que se pide para magíster. Fíjense que los antecedentes académicos son los más, tienen un peso bastante importante, pero esto está parametrizado. ¿Qué significa que esté parametrizado? Que esto va a ser sacado a partir de la nota final y del ranking. Hay una fórmula, etcétera. Entonces, con esto es automático. Y con esto nosotros ya no podemos hacer mucho más, ¿ya? Las notas son lo que son, ¿ya? Fueron lo que fueron, ¿ya? Ojalá sean buenas, ¿no es cierto? Pero esto ya lo tenemos y está parametrizado. Pero acá es donde nosotros podemos ir haciendo, ya, y que lo vamos a profundizar más el viernes, en el siguiente taller, en el taller 2, es acá donde nosotros podemos hacer la diferencia, que es en el 55% restante, que no es poco, ¿ya? Ya que es un poquito más de la mitad, ¿ya? Un poquito más de la mitad es no parametrizado, ¿ya? No parametrizado significa que no va a haber una fórmula, no hay un cálculo automático, sino que es un evaluador humano, ¿ya? Que generalmente va a ser del área, ¿ya? Un evaluador nombrado por ANID para evaluar las postulaciones. ¿M? Entonces, ahí es muy importante llenar correctamente el currículum vitae, pero obviamente no basta con llenar el currículum vitae. Hay unas preguntas que están que son el formulario de postulación, y en ese formulario de postulación es donde nosotros tenemos que pensarlo muy bien, ¿ya? Y por eso ir desde ya escribiendo y teniendo el borrador de mis preguntas, ¿no? Porque evidentemente, ¿no es cierto? Eso va a implicar que eh, se va se pone en juego, ¿no es cierto?, el desarrollo de la postulación, ¿no? Entonces, si se fijan, la trayectoria académica vale 15, ¿ya? Y eso implica las actividades de docencia e investigación, docencia, ser ayudante, ser auxiliar, ya haber participado, ¿m? Claro, consulta, clínica, práctica, ¿no es cierto? Todos esos elementos, prácticas profesionales, memoria, todo eso hay que colocarlo en la parrilla, digamos, ¿no? Creación artística en el caso de corresponder, y antecedentes que tengan de posgrado, ya notas hasta el momento, si es que ya están otros posgrados, ¿m? Etcétera. Bueno, pero si se fijan, eso vale solo un 5%. ¿M? Porque claro, se asume que en magíster la persona no tiene una trayectoria tan grande, ni académica, porque el magíster es el que le va a dar el puntapié para ir aumentando su trayectoria académica, ¿no es cierto? El primer paso para ir teniendo más herramientas para la investigación. ¿M? Entonces, pero sí hay que ver qué es lo que tenemos. Hemos sido ayudantes, hay que colocarlo. Hemos sido auxiliares, hay que colocarlo. Hemos realizado la práctica profesional, hemos hecho un trabajo de investigación, hemos participado en la organización o en el desarrollo de algún congreso, ¿m? Etcétera, ¿ya? Todos esos elementos, ¿ya? Y generalmente Miguel no pide, si te fijas, los documentos obligatorios no piden acreditar el CV. Tú tienes que colocar el CV, ser honesto, obviamente, en lo que colocas en el CV, después contextualizar el CV en el formulario de postulación, ¿m? Que hay una pregunta que es justamente para contextualizar tu currículum, explicar un poco tu currículum, ¿ya?
Entonces no hay ningún documento obligatorio que te pida acreditar tu currículum, pero hay una sección donde uno puede colocar anexos, ¿ya? Anexos optativos, opcionales, y ahí si tú tienes algún certificado de que fuiste ayudante o auxiliar, lo puedes colocar ahí. ¿M? Luego están las cartas de recomendación, ¿ya? Las cartas de recomendación, recuerden que tienen que pedirlas con tiempo, tienen que hablar con la persona, ¿sí? Generalmente ustedes le van a pedir a una persona que está ocupada, ¿no es cierto? Que ya está cansado, ¿no es cierto? De todas las cosas que tiene que hacer en el día. Por lo tanto, hay que facilitarle la pega, ¿m? Ver que hacerle un punteo, ver lo que él va a pedir, ¿no es cierto? Qué es lo que les pide y tienen que preguntarle si acepta, ¿no es cierto? Y registrar sus datos en la plataforma para que Anit los contacta. ¿M? Apoyo técnico, Alan, también sirve. Eso es súper importante. Si trabajaron en un Fondesit, eh, hay que colocarlo. Eso es muy importante, ya sea en el rol que haya sido, ayudante, tesista, personal, apoyo, etcétera. Eso de todas maneras. Y puede ir en antecedentes laborales. ¿M? Creo que tengo pregunta de Araceli, ¿no? Adelante, Araceli. Tengo una duda. ¿Qué certificado puedo tener para demostrar dónde trabajé? Puedes pedirle a donde tú trabajaste a tu jefe que te haga alguna constancia o carta o certificado de que trabajaste ahí. ¿M? ¿Sí? Eso puedes consultar en el mismo lugar de trabajo la persona que es tu jefe o que fue tu jefe, qué documento puedes tener para, generalmente se hace una carta, una constancia, la persona, tu jefe te coloca, la persona trabajó en tal lugar, o él o tu jefe te va a orientar dónde hay que pedirlo, ¿ya? Dependiendo del lugar donde trabajaste. ¿M? A veces esos certificados se piden en recursos humanos. ¿M? ¿Sí? Depende de eso, si fue un profesor, se lo pides al profesor, o si fue en un proyecto de investigación o en una fundación, o etcétera, tienes que pedirlo ahí. ¿M? Sí, yo creo que, y en opción otros que te da Vicente, ¿te da alguna otra opción? Porque si no, habría que ponerlo en otros. ¿M? Porque es raro eso de licenciatura no conducente a título, pero tampoco puedes poner profesional. Es que claro, si pones profesional con licenciatura, a ver, pero ¿cómo pregunta? ¿Pregunta como grado académico? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta del menú desplegable? O sea, la categoría. Enrique, disculpa que me meta, pero yo tengo la misma pregunta. Y Nivel de dice nivel carrera. de carrera. Sí, nivel de carrera. Entonces, nivel de carrera, ahí profesional con licenciatura, porque ahí no te está preguntando si ya si ya estás titulado, solamente te está preguntando cuál es el nivel de la carrera, ¿no? Nivel de carrera en la que estás, ¿sí? Porque tu licenciatura no es conducente a título. Si estás en ingeniería comercial, o no, eléctrica, perdón, ingeniería eléctrica, pero claro, profesional con licenciatura, ese tendría que ser Vicente. Em, ya, entonces, claro, y en el caso, no, no, en el nombre del programa de estudio tienes que poner el nombre completo de tu programa de estudio de pregrado. ¿Cómo se llama tu programa de estudio de pregrado? Por ejemplo, se llama Ingeniería Civil. ah, ¿Es menú desplegable o hay que escribir ahí? ¿Te da opciones o hay que escribir? Ah, ya, entonces ahí tienes. ¿Y qué opciones te da?
Ahí tendrías que poner licenciatura. Claro, ahí tendrías que poner licenciatura. Ya, claro, te da muchas, pero no aparece solo ingeniería. Claro. Ya, entonces coloca licenciatura. ¿Mm? Ya. Entonces, bueno, después los antecedentes laborales ya también tienen un peso importante, un 10%, porque se asume que una persona que va a estudiar magíster quizás no tiene una trayectoria académica tan relevante, ¿ya? Pero sí tiene, y tampoco va a tener una trayectoria laboral tan nutrida, pero sí ya debe tener alguna eh, experiencia laboral. ¿M? Claro, Valentina, claro, tienes que buscar dentro de las opciones que te aparezca, la que más se parezca. ¿M? La que más se parezca, porque si no está el nombre exacto, exacto, ya, del programa de estudio de posgrado, en todo caso tú vas a ingresar, vas a adjuntar el certificado, ¿m? El certificado de nota final. ¿Ah? Bueno, y claro, y la opción otro, si tú apretas otro, te deja escribir, ahí puedes colocar, ¿m? Puedes usar la opción otro, claro. Exacto, Anaís. Tienes que colocar la experiencia laboral que has tenido. A ver, si es demasiada tu experiencia laboral, obviamente que igual hay que seleccionar lo que sea más importante y más relevante, que esté más afín a lo que quieres hacer de magíster, ¿ya? Al área. ¿Ya? Pero igual puedes colocar otras experiencias laborales donde has ganado en competencias para el mundo laboral, en habilidades interpersonales, porque eso se valora y eso tú lo tienes que explicar en el formulario de postulación. ¿M? Exacto. Sí, las prácticas profesionales pueden contar, lo puedes colocar en aspecto académico o en aspecto laboral. Ustedes tienen que ir viendo dónde para que les quede más equilibrado, ¿ya? Dónde mejor colocarlo, ¿ya? Porque a veces, no sé, pues pueden tener mucho académico y nada laboral, entonces mejor las prácticas colocarlo en laboral. ¿No? Claro, claro, declara el nombre de la licenciatura, de lo que estás presentando, ¿no? ¿Sí? De lo que tú estás presentando, declara el nombre de la licenciatura, ¿ya? Dependiendo de las opciones que te dé el menú desplegable, ¿no? Pero si aún no tienes el título, lo más coherente es que coloques la licenciatura. Ahora, distintos te pregunta, programa que estás estudiando. Claro, ahí tú puedes colocar el programa que estás estudiando, ¿no? Ya se fijan, y luego ya estos tres elementos que son bien importantes, ¿ya? Porque valen un 30%. Esto es el formulario de postulación. ¿Se fijan? Y estas son las preguntas y que te dan una cierta cantidad de caracteres, ¿ya? Ese es el objetivo de estudio, la declaración de intereses y la retribución del postulante al desarrollo del país con perspectiva territorial, ¿ya? O sea, eso es 30%, ¿sí? Por eso el formulario de postulación hay que completarlo bien, hay que pensarlo bien, ¿no? ¿Ya? Esto es doctorado, ¿sí? El formulario, entonces, vámonos al formulario de postulación. ¿M? Recuerden entonces, el formulario de postulación tiene sus componentes. Son 4 preguntas, es un texto. El formulario de postulación es un texto que cada uno de ustedes va a completar y que tiene que ser coherente,
¿ya? Porque van a salir ciertas preguntas que están relacionadas justamente con este 30%, ¿ya? Una es contextualizar el CV, ¿ya? Que una de las preguntas del formulario apunta a la trayectoria académica, al CV, a los objetivos laborales, ¿ya? Trayectoria y antecedentes laborales. Y el resto de las otras tres preguntas del formulario apuntan a en qué fundas, cuáles son los objetivos en los que tú fundas tu postulación. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, y esto es lo que van a revisar los comités de evaluación, ya que tu postulación sea coherente, ya exista una cierta coherencia. ¿Mm? Hemos hablado y, por supuesto, quienes van a revisar estos componentes, como aparece acá, cada una de las áreas, ¿no es cierto? ANIT tiene comités de evaluación por área, ¿ya? Ingeniería 1, 2, 3, astronomía, geociencia, ya todas las áreas según lo que corresponda, ¿m? Economía, etcétera, ¿sí? Ciencia biológica, ¿ya? Entonces los comités van a luego a evaluar después de que digamos, los revisores pares ya entregaron su apreciación sobre las postulaciones. Por eso el texto, el formulario tiene que estar bien escrito, ya tiene que ser un texto coherente, ¿m? ¿Sí? Y aquí es donde nos jugamos, donde podemos llegar al alcanzar el puntaje, ¿sí? Alcanzar los máximos puntos, ¿ya? En los componentes no parametrizados, o sea, que el evaluador no se deje impresionar por algo, ¿no es cierto? No le cause algo extrañeza y eso lo haga bajar el puntaje. ¿M? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que guiar muy bien al lector, ¿no es cierto? Nuestro lector que va a ser un evaluador porque en los componentes no parametrizados van a asignar puntaje a los criterios y a los subcriterios. ¿M? Entonces necesitamos que nos coloquen 5 en todo. ¿M? Y por eso hay que pensar muy bien en los aspectos. Ahora vamos a ir de nuevo a las bases. Hay que pensar muy bien en lo que nos piden. ¿M? En las bases está acá. En las bases hay un anexo que es el anexo de la evaluación. Ven, ahí está lo que habíamos hablado para la evaluación de las postulaciones. ¿M? Aquí está el proceso de evaluación, los componentes no parametrizados. Pues viene la firma del convenio, ¿ya? Y acá, aquí viene el anexo 1, que es el instructivo de la evaluación de la beca de magíster, ¿ya? Esto es lo que se considera en parametrizado, que ya lo sabemos, el promedio de nota, el ranking de egreso, y lo no parametrizado. ¿M? Aquí está el proceso, como cada comité de evaluación es guiado por un evaluador de área, académico de reconocido o académica de conocido prestigio en su área de estudio. ¿M? Aquí está la escala de evaluación, ahí están los criterios, aquí están las rúbricas en las que tenemos que revisar. Estas son todas las fórmulas para lo parametrizado, ¿ya? Y aquí empiezan los criterios no parametrizados. ¿Qué tienen que considerar? Antecedentes acerca de docencia académica o ayudantías o participación en laboratorio, en congreso, en enseñanza de las ciencias naturales o de las ciencias sociales y las humanidades escolares, si participaron en actividades de investigación científica, todo eso cuenta. Calidad de exposiciones en congreso, ¿ya? Relevancia de estos, tipo de participación o divulgación, como hablamos. Relevancia de los congresos, si han participado en foros
¿ya? O en congresos, en seminarios, reconocimiento nacional e internacional del evento, participación en proyectos de investigación y su relevancia nacional e internacional, o participación en proyectos de investigación aplicada, emprendimientos, ferias, concursos, prototipos, producciones artísticas, desarrollo de patentes, participación en publicaciones científicas. Aquí pueden también las notas obtenidas hasta el momento. Podrán adjuntar antecedentes también de otros programas realizados. Programa de posgrado realizado, desempeño, duración del programa, otros tipos de proyectos o que eso ya más para la gente de arte. Y también todas aquellas actividades sociales y de relacionamiento con la sociedad de los postulantes. También eso puede ser relevante si yo no tengo mucho antecedente laboral o antecedente eh, académico, pero sí tengo eh, experiencia, ¿no es cierto?, liderando grupos, ya, scout, qué sé yo, todas son actividades sociales, ya, enseñanza a adultos mayores, ya, trabajo con fundaciones, ¿ah? Trabajo en contextos de vulnerabilidad, ayudando, apoyando a la sociedad, a las comunidades. Todo eso también en el fondo de relacionamiento con la sociedad. Eso es importante. ¿Mm? Disculpe, ¿Sí? ese último literal, ¿en qué parte va? ¿Como en Esto qué va en el parte de la currículum. postulación? Ya. Tendría que ir en el currículum y va a ir, y tú lo tienes que explicar. Esto tú lo puedes explicar cuando contextualizan tu CV. Contextualizas tu CV, o sea, hace una explicación de tu CV en el formulario, ¿ya? Porque mira, para evaluar este subcriterio, todo lo anterior, todo este subcriterio que es el subcriterio de actividades de docencia, investigación, creación y antecedentes de posgrado, ya el evaluador que va a hacer para evaluar este subcriterio debe basarse en la información presentada por el postulante en su currículum. Y en la respuesta son dos cosas aquí que yo tengo que preocuparme. Colocar en mi currículum la información y luego en la respuesta a la pregunta número 1 de la sección Investigación y Objetivos de Estudio del formulario de postulación. ¿Ya? Entonces la pregunta número 1 está orientada a que tú contextualices tu CV y expliques ahí. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes destacar, bueno, mira, he participado en esta actividad social y esta actividad social además me ha permitido desarrollar habilidades de trabajo en equipo o habilidades de liderazgo, ¿m? O habilidades, ¿no es cierto? Y he aprendido tales cosas que me han permitido aportar a la sociedad. ¿M? Ese es el Perfecto, muchas gracias. de nada. Daniel, ese es el subcriterio 2.1. Después viene el 2.2, que es las cartas de recomendación, que ya hemos hablado de ellas. ¿Mm? Em, Recuerden que las cartas evalúan qué va a considerar el evaluador humano, el potencial del candidato para la obtención del grado en función de fortalezas y debilidades mencionadas por los recomendadores. ¿Y el evaluador en qué se va a fijar? Los años en que el recomendador o la recomendadora conoce al recomendado y en qué circunstancia. Y recuerden lo que yo les dije, que este criterio no evalúa la trayectoria de la persona recomendadora, sino el potencial del evaluado descrito por el recomendador. ¿M? Después, en antecedentes laborales, estos son los factores que se consideran: que haya una coherencia de la experiencia laboral en relación a objetivos de estudio del postulante, ¿ya? No se pide que sea todo igual, ¿no es cierto? Es decir, ya yo estoy postulando a un magíster de geología, entonces toda mi experiencia laboral es sobre geología. No, no, no necesariamente es así, ¿no es cierto? Pero sí que haya una coherencia, ¿m? Entre lo que tu trayectoria previa y el objetivo de estudio que tú tienes ahora, en que vas a iniciar un magíster en, no sé, en políticas públicas, ¿no es cierto?
y considere las responsabilidades que ha tenido él o la postulante en su profesión en relación con sus años de egreso, ¿ya? ¿Sí? Es decir, cuánto tiempo lleva egresado, ¿ya? Y qué responsabilidades ha tenido. ¿Mm? Obviamente que si una persona lleva muy poquito egresado, 1 año, 2 años, no se le va a pedir el mismo nivel de responsabilidad, ¿no es cierto? No se va a esperar que una persona que haya salido egresado 1 año o 2 años tenga un cargo de responsabilidad, ¿ya? Y después va a venir otra pregunta, ¿ya? Que les va a pedir este es el subcriterio 3.1, ¿m? Para evaluar la coherencia de los antecedentes laborales en el currículum y después va a haber una pregunta de objetivo de estudio, ¿ya? Y aquí es la rúbrica que pide que haya una fundamentación y claridad de los objetivos de estudio. Se refiere al objetivo de estudio propiamente tal y no objetivos personales. ¿De qué se trata? El objetivo de estudio, de que en el fondo, ¿por qué quieren hacer el magíster? ¿Por qué quieren hacer este magíster? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde apunta el estudio? ¿Mm? Impacto de los objetivos de estudio y factibilidad del desarrollo y cumplimiento de los objetivos dentro del objetivo que ustedes se propongan, dentro del periodo de la beca y del programa, que un magíster dura 4 semestres en general. Acá, en todos estos elementos hay que tener, y más en el último, pero en todos estos elementos hay que tener en cuenta la perspectiva sociocientífica. ¿Qué significa la perspectiva sociocientífica? Que es la perspectiva que Anit está buscando, ¿ya? Que es, en el fondo, que la ciencia, el desarrollo científico, colabora con la sociedad, ¿m? Apunta a impactar, a mejorar la calidad de vida de las personas, apunta, ¿no es cierto?, a que tengamos una mejor vida, ¿ya? A que tengamos una sociedad más justa, más equitativa, ¿no es cierto?, más informada, más competente. Eso es perspectiva sociocientífica, ¿ya? Por lo tanto es, bueno, ¿a quién le vamos a dar la beca? A una persona que realmente tiene claro que ese, efectivamente, buena pregunta, Francisca, que efectivamente hay un aporte, se puede apreciar un aporte, ¿ya? Aunque yo estudie matemática teórica, ¿ya? No tiene que ver con el programa. Yo puedo estudiar matemática física teórica y puedo hacer mi magíster en física teórica, ¿ya? Y puedo trabajar solo con teoremas, qué sé yo, con una cosa muy específica, pero eso igual tiene aportes a la ciencia y los aportes a la ciencia contribuyen a la sociedad, ¿ya? Y eso es lo que hay que ir dejando claro. ¿M? Ya. Anaís y Francisca tienen preguntas muy importantes. Eh, Pueden ser el área y puede ser, no es que tú tienes que tener clara tu tesis, ¿no? Sino que es un objetivo de estudio o hacia dónde, teniendo en cuenta cuál es el programa de magíster, cuáles son los objetivos que busca el programa, cuáles son las líneas de trabajo del programa de magíster, tener una cierta claridad de qué es lo que te interesa a ti investigar como objetivos de estudio o trabajar, ¿no es cierto? Temas a aplicar, ¿ya? Entonces puede ser área, subdisciplina y objetivos generales, ¿no es cierto? Pero debe estar anclado con un objetivo de estudio, debe indicar, por aquí es donde yo me quiero orientar, ¿ya? Pero obviamente son tentativos. ¿M? Si tus objetivos cambian a lo largo del magíster, nadie lo monitorea, ¿ya? O sea, ANID no lo va a monitorear. O sea, ANID no te va a estar pidiendo, esto es lo que tú te gustaría hacer, ¿ya? Pero obviamente cuando después uno entra al programa, ¿m? Y uno entra a un programa, las cosas cambian porque uno aprende otras cosas, se da cuenta, se replantea, ¿ya? Y eso es normal, ¿ya? Eso es parte del proceso. ¿Sí? Lo que le interesa a NIT es que tú termines
y te titules y seas magíster, ¿no es cierto? O sea, o tengas tu máster, ¿ya? Ahora, si cambiaste del objeto de estudio A al B, no importa, siempre que está tu programa, tu comunidad, el magíster, ¿no es cierto?, te permitió hacer todos esos cambios y te acompañaron en el proceso y te dirigieron la tesis y hay aporte. ¿M? Exacto. Entonces, esto obviamente se entiende. Ahora, si ustedes ya tienen todo un año recorrido, obviamente va a ser más fácil. ¿M? ¿Ya? Pero para los que van a entrar, ¿no es cierto?, al magíster en marzo, por ejemplo, o durante el primer semestre o el segundo semestre y están postulando, claro, tienen que pensar en algo a partir de lo que ustedes ya consideran. ¿M? Bien, entonces, luego, objetivo en el criterio 4 hablamos del objetivo, qué impacto tienen, perspectiva sociocientífica y que obviamente sean factibles, ¿ya? Porque no puede ser algo que pensado para 5 años si el programa dura 2, ¿no es cierto? Entonces hay que resguardar toda esa coherencia. Fundamentación de las motivaciones del postulante para seguir estudios de posgrado. ¿Cuáles son las motivaciones que ustedes tienen para seguir estudios de posgrado? Coherencia entre las motivaciones, la trayectoria del postulante y el programa de posgrado elegido, que haya una coherencia. No significa que si yo soy ingeniero civil eléctrico, tengo que sí o sí seguir el magíster en ingeniería eléctrica. No, no significa eso. ¿Ya? O sea, uno puede tener una profesión y haber estudiado una temática, pero quiere profundizar en algo que está relacionado. No tiene por qué, nadie está obligado a seguir una misma línea siempre, ¿ya? Pero tiene que haber una coherencia, obviamente. ¿M? Y fundamentación tiene que haber, se tiene que notar de por qué hay un cambio, por ejemplo, ¿ah? O por qué, bueno, soy físico, pero quiero postular al magíster de políticas públicas. Bueno, porque quiero influir en la política científica, por ejemplo. ¿M? Tengo una fundamentación y fundamentación de las competencias del postulante y cómo estos lo ayudarán a cursar exitosamente su programa. ¿Cuáles son las competencias que ustedes tienen? Ahí tienen que destacar qué competencias tienen, ya sea de liderazgo, habilidades de comunicación, análisis, síntesis de información, etcétera. Pensamiento crítico, pensamiento analítico, liderazgo, trabajo en equipo, innovación. Han participado en innovación, en proyectos, en emprendimientos. ¿M? Todo eso ir resaltándolo porque van a ser indicios de que los van a ayudar a cursar exitosamente el programa. Y finalmente, el otros criterios de la rúbrica es la retribución del postulante. Acá tienen que explicar cómo piensan retribuir al país, ¿m? Y cómo se piensan insertar, incluyendo el aporte y contribución al desarrollo científico territorial, o sea, en las región y en la comunidad donde ustedes estudian, trabajan, etcétera, y compromiso para llevarlo a cabo, entendiendo como aporte territorial a aquel programa de magíster que se realiza en estudios de descentralización y en universidades de regiones distintas a la metropolitana. Ya eso en el caso de esas universidades. Ahora ustedes pueden obviamente plantear que obviamente van a impactar en digamos, en los lugares donde ustedes van a trabajar. ¿Ya? Y dónde esperan expectativas, dónde esperan insertarse laboralmente en relación con esta área de especialización que van a adquirir. ¿M? ¿Sí? Esta área donde ustedes van a em, adquirir em, una nueva formación, una formación más, van a profundizar. El magíster les permite profundizar y adquirir nuevas herramientas de investigación, ¿ya? Para ir apoyando procesos ya sea de investigación pura o aplicada. ¿M?
Entonces, esos elementos son importantes, ¿ya? Bueno, esto es lo que les va a pedir el formulario, ¿sí? Todo esto les va a pedir el formulario, el criterio 2. Entonces, la pregunta, el formulario tiene ciertas preguntas, ¿m? ¿Sí? Estas son las que vimos, ¿no es cierto? Una pregunta va a estar orientada a contextualizar el CV, ¿sí? Que ustedes explican el CV, ¿m? ¿Sí? Además, deben considerar los antecedentes que adjuntaron. Considere que durante el pregrado los postulantes tienen la posibilidad de hacer ayudantías, por lo tanto eso se valora, ¿sí? Las cartas de recomendación, ¿m? Estos son los criterios que vimos, ¿sí? Las expectativas de inserción laboral, y estos son los criterios que hablamos recién, que están en las bases, en el anexo de evaluación, que es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Todos estos criterios: antecedentes laborales, objetivo de estudio, declaración de intereses, ¿sí? Trayectoria académica y antecedentes laborales, ¿ya? Luego viene doctorado nacional y entonces, espérenme, de doctorado nacional que ya se está cerrando, viene empezar entonces a crear em, las respuestas del formulario, ¿ya? Que eso es lo que que ustedes van a quedarse con tarea, ¿m? Con la tarea de trabajar en el formulario para el viernes, ¿ya? Siempre recuerden que es imprescindible que los postulantes soliciten las referencias antes de registrar cartas de recomendación, de registrar las respectivas casillas electrónicas en el formulario en línea. Es de responsabilidad de los postulantes asegurarse que las cartas sean enviadas en los plazos establecidos en las bases. Leer las bases de cabo a rabo. Revisen con cuidado el anexo número 1, en este caso, que es el anexo de la evaluación. ¿Mm? ¿Mm? Sí, Francisca, para escribir los objetivos, entonces, ahora vamos a ir al formulario de postulación, ¿ya? Y para escribir los objetivos, acá yo les voy a, miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Se fijan, estas son las preguntas, entonces, ustedes tienen de tarea entonces ahora empezar a escribir el formulario si es que no lo han escrito todavía, ¿ya? E ir guardándolo y teniendo un borrador. La primera pregunta que les va a aparecer es: presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia e investigación, destacando su rol en ella, los principales logros que obtuvieron y el contexto dentro del cual desarrollaron esas tareas de docencia o investigación, ¿ya? Como ayudantías. ¿M? La segunda pregunta es: presente su objetivo de estudio y sus intereses de investigación, la originalidad de los mismos y los resultados de impacto científico esperados, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen un ejemplo de una persona que se ganó la beca, ¿ya? Y aquí, en este contexto, me propongo estudiar el aula de ciencias naturales. Ella estaba investigando el aula. ¿M? A nivel general, me gustaría analizar los recursos que utilizan los docentes. Particularmente me interesan, ¿ya? Todos esos elementos van construyendo el objetivo, ¿ya? Después la pregunta 3 les va a permitir fundamentar las razones por las cuales quieren proseguir estudios de posgrado y cómo se relacionan con la elección de la institución y el programa de destino que eligieron. Ahí hay toda una explicación que hay que hacer y que hay que considerar, ¿ya? Y luego declare la retribución que hará al país y cómo proyecta su inserción. ¿M? Y en todos esos elementos hay que tener en cuenta anexo número 1, ¿no es cierto? Recuerden lo de las cartas,
Ya, en todos esos elementos hay que tener en cuenta la perspectiva sociocientífica que hablamos. ¿Sí? Entonces, objetivos, proponerse algo en que ustedes van a generar, hacer un estudio, ¿ya? No decir qué es lo que van a investigar, ¿ya? ¿Qué es lo que les interesaría? ¿Qué es lo que les gustaría investigar? Y a partir de eso, empezar entonces a escribir y que eso esté en coherencia con el programa al que están estudiando, ¿no es cierto? Que esté dentro de las líneas del programa al que quieren estudiar o en el que están estudiando, ¿ya? Entonces, más consejos específicos de escritura los vamos a ver, que es lo más complicado, como dices tú, Francisca, lo vamos a ver el viernes, ¿ya? Cuando ustedes traigan ya, eh, sí, de todas maneras, si fueron al extranjero, intercambio, eso, hay que sacarle brillo, porque las experiencias en el extranjero son sumamente formativas, entonces ahí ustedes adquirieron competencias, ¿ya? Interculturales, de diálogo, ya de adaptarse a una nueva cultura, etcétera, ¿ya? En la contextualización de tu currículum vitae, en la primera pregunta del formulario de postulación, ahí tienes que destacar que tuviste una experiencia en el extranjero, ¿no? Lo puedes nombrar en otras partes, porque por ejemplo puedes nombrar, pero ahí es donde debería ser más pertinente. Por ejemplo, tú puedes nombrar, bueno, mi objetivo de estudio se relaciona con tal cosa, voy a estudiar tal cosa, ya que en mi estadía en el extranjero, en la universidad tal, pude apreciar que se investigaba tal aspecto y eso era muy relevante por tal y tal razón, siempre entregando justificaciones y razones. ¿M? ¿Ya? Bien, entonces, la tarea es que ustedes se enfrenten a el formulario, hagan un borrador, cosa que el viernes veamos indicaciones específicas para completar el formulario y ustedes vayan contrastando con el borrador que ya hicieron. ¿M? O traigan su borrador o punteo, ¿no es cierto? Lluvia de ideas con en la pregunta 1 que voy a colocar, en la pregunta 2 que voy a colocar, en la pregunta 3 que voy a colocar, para que ya vayan armando un esquema, ¿ya? De las respuestas. ¿M? ¿Ok? Bien, se nos acabó el tiempo, ¿ya? Por hoy tengo que terminar la sesión, pero el viernes tenemos otra hora y media para que veamos más dudas, ¿ya? Nosotros les vamos a hacer llegar la grabación, la carpeta Drive, ¿ya? Con los materiales y obviamente el PowerPoint para que lo revisen, pero es muy importante que revisen las bases, ¿ya? Y que recuerden que todo lo que yo les he entregado ahora son recomendaciones y orientaciones, pero esto nunca reemplaza a ANIT. ¿M? Entonces, cualquier duda importante que ustedes tengan, tienen que hacerla ANIT. Ya, bien, que estén muy bien, que les vaya muy bien, éxito y recuerden que tenemos hasta el 5 de diciembre a la 1, por lo tanto, hay que ir preparando la postulación con tiempo. ¿M? Adiós, que estén bien, chao, chao, hasta luego, Chao, Gracias. gracias. chao, Muchas gracias. Gracias. chao, Chao, gracias. nos vemos de nada.